noches, soy Raimundo Tenorio y me da mucho gusto darle la bienvenida a Cuentas Claras y compartirle el análisis de lo que acontece en el mundo de la economía, las finanzas, las bolsas y los mercados. Y como siempre le compartimos nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook, X, Instagram y Threads en @MXNoticias y @Raimundo Tenorio. Actualmente la política energética está orientada a alcanzar y mantener la autosuficiencia energética sostenible para satisfacer la demanda de la población con producción nacional, planteando además la necesidad de aumentar las actividades de exploración e infraestructura de los hidrocarburos y sus derivados. Y si bien también se hace referencia en esas políticas a la incorporación de energías limpias y a la matriz energética nacional, no incluye instrumentos con los cuales se planea ejecutar. Pero quién mejor para analizar y explicarnos la importancia fiscal de Petróleos Mexicanos hacia la era postpetróleo que César Augusto Rivera de Jesús del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Buenas noches, César. Hola, buenas noches, Raimundo. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar de nuevo en tu programa. Gracias, César. Mira, y pues, ¿qué te parece si iniciamos por introducir a nuestra audiencia en esta diferencia que debe distinguirse entre autosuficiencia y también lo que es la seguridad energética, como también cómo Petróleos Mexicanos está cumpliendo o no con la legislación nacional e internacional? Sí, mira, Pemex, comienzo con la legislación y que esté en el marco de Pemex, ¿no? La legislación actual menciona o hace referencia a que la política energética va a estar dirigida principalmente, al menos en este último sexenio, va a estar dirigida principalmente a todo lo que tiene que ver con el petróleo y los hidrocarburos. ¿Y esto para qué? Para la seguridad nacional. Y pues esto implica, o la seguridad nacional implica que esté cubierto o que todos los hogares tengan acceso a energía, que además de los hogares, las industrias tengan acceso a la energía. Entonces, en esta parte es muy importante que Pemex participe, o al menos en la matriz energética el petróleo es una parte muy importante, pero no solamente en este aspecto, sino también en la parte de las finanzas públicas y en la economía. César, desde luego nosotros el petróleo cuando lo vemos, y lo hemos visto obviamente cuando se extrae en aceite, ya en su refinación genera gases efecto invernadero, como también desde luego deja su huella de carbono. En eso, ¿cómo anda México y particularmente esta empresa llamada Productiva del Estado? Sí, bien. En la parte de emisión, pues sus emisiones son altas en metano, y esto se debe a la quema de combustible por la refinación. Entonces, se han hecho análisis de cuánto es lo que se ha estado emitiendo, y pues son grandes cantidades que al final tienen repercusiones tanto en la empresa como en lo que tiene que ver las ambiciones climáticas. Es decir, que dado que la política energética es o basada en hidrocarburos, pues esto no ayuda mucho en los avances, ¿no? Entonces, pues no se tienen tantas buenas noticias en ese aspecto de que la política energética pues sea básicamente petróleos, ¿no? Que el país dependa mucho de los petróleos y del gas. Sí, ahora bien, petróleo. César, cuando se viene obviamente ubicando a Petróleos Mexicanos en esto que conocemos como la gran empresa de los mexicanos, pues sabemos que sus ingresos que genera por la venta obviamente de sus productos, pero particularmente por la generación de patrimonio, es decir, que sea una empresa que sea sostenible por sí misma, pues nos enteramos que ya contigo en la anterior entrevista de que recibe muchos apoyos fiscales. ¿Cómo anda el patrimonio neto de esta empresa, tanto presente como futuro? Sí, mira, el patrimonio se tiene por dos lados. Primero los pasivos y los activos. Los activos tienen que ver todo lo que es la infraestructura, con lo que refinan, sus buques, y los pasivos tienen que ver con lo que es su deuda, lo que le deben a los proveedores, y con el pago de pensiones. Si hacemos estos dos o los comparamos,
Los pasivos son 45.9% mayores que los activos. Si si vemos en cantidades los pasivos, observamos, o si lo dividiríamos, dado que Pemex es una empresa mexicana y que es de los mexicanos, pues la deuda, pues podríamos interpretarla también como deuda México, la deuda que tiene cada mexicano. Si dividimos todos esos pasivos entre la población, tendríamos los mexicanos que pagar 33,437 pesos por todos estos pasivos. Entonces, esto pues, ya nos va dando o vislumbrando cuáles son el patrimonio futuro. Ahora, con el patrimonio futuro, de acuerdo con el informe 20F, menciona que los ingresos futuros por la venta de reservas probadas que se tienen hasta 2047 representarían solamente el 23.7% de la deuda total de Pemex que tenía hasta 2022. Entonces, los ingresos futuros solo nos van a dar para cubrir este porcentaje de la deuda y pues, si la aumentamos, o más bien si observamos o regresamos a lo que se tenía por pasivos, tenemos que preocuparnos por esta situación que tiene Pemex en las finanzas públicas. César, es decir entonces que con las reservas probadas que se esperaría seguir vendiendo y refinando de aquí hasta que se acabe en México ese petróleo, traído esos ingresos a valor presente, no alcanzaría más que para pagar el 23.7% de los pasivos, nos acabas de afirmar y está en la investigación que publicaste. Pero entonces, ¿con qué vamos a pagar el resto? Exacto. Por eso nosotros nos dimos a la tarea de investigar más sobre cuál va a ser el papel de Pemex en el futuro, dado una era postpetróleo. Y para ello hicimos una modelación llamada modo cosecha, que implica disminuir el gasto, y este gasto tiene que ver con el gasto de Pemex, que es menor gasto en inversiones nuevas y todo lo que tenga que ver con infraestructura, es decir, ya no construir más, solamente con la infraestructura que se tiene, cosechar el petróleo que se tendrá, y esto va a implicar que se vaya disminuyendo los ingresos. La modelación de esto nos da resultados positivos, dada una deuda que se estima que para 2030 sería del 63.7% del PIB, o 169,905 pesos. Con esta modelación tenemos que la disminución de la deuda para 2030 sería del 59.2%, o 152,000 pesos que tendría cada persona. Es decir, que hay una disminución del 5.5% del PIB y 14,613 de la deuda por persona. Esto que resultados nos arroja son resultados positivos hacia un nuevo modelo de negocios de Pemex. Es decir, que tal vez se tenga que reducir el gasto en infraestructura nueva, y bueno, solamente me gustaría recalcar que nosotros mantuvimos lo que tiene que ser el gasto por mantenimiento, es decir, que se gaste solo para que la infraestructura siga funcionando de buena manera, para que no aumenten los pasivos ambientales, que también son muy altos y que probablemente no cubran, que son más altos de lo que nos dan todavía los ingresos, ¿no? Entonces, en esta modelación lo que queremos que la gente vea es que hay importantes resultados que se tienen que analizar, pero es necesario que se analice hoy un nuevo modelo de negocios a Pemex, dado el futuro y dado que en los próximos años tenemos elecciones, y que sería bueno que los presidentes tengan una propuesta para Pemex que nos ayude tanto en la política fiscal como en la política energética. Pues es un gran ejercicio de modelación, porque entonces ejercicio demuestra con datos y no con relatos que el negocio de Pemex es extraer petróleo, no refinarlo, que es justamente en la lectura que hacemos cotidianamente en los reportes financieros, de que pierden refinación. Pero entonces, finalmente, de no ocurrir esta última oportunidad para Petróleos Mexicanos, quiere decir que le estaríamos a las generaciones futuras cargándoles una deuda y un menor bienestar, ¿así?
Además que podría suceder eso, también me gustaría agregar que existe un fondo de ahorro de largo plazo y que este está constituido que se constituye a partir del petróleo. Sin embargo, este fondo es muy pequeño y si dividimos este fondo entre la población mexicana actual y su valor actual, solo recibiríamos $8.5, es decir, que tendríamos casi nada con lo que se ha producido anteriormente, ¿no? Entonces, las generaciones futuras tendríamos que ver cuál va a ser lo que van a tener. Entonces, sí, prácticamente sería un valor muy bajo el que les estaríamos dejando. Sí, pues finalmente, César, la llamada brecha fiscal, que también es la que está incluida en esta investigación del centro, queda demostrado entonces que los recursos para esos grandes gastos de educación, de seguridad, etcétera, se verían reducidos por tener que atender los requerimientos financieros de Pemex. Sí, hay que hacer una contextualización de que la brecha fiscal es lo que se tendría que aumentar, ingresos o disminuir el gasto. Entonces, este proyecto nos da para ver qué es lo que se necesita, si se va a tener que reducir el gasto en estos sectores o se va a tener que hacer una reforma fiscal que nos permita aumentar los ingresos para financiar la educación, la salud, el medio ambiente, una transición energética. Y pues se tendría que valorar qué es lo que se va a sacrificar. Sí. Yo esperaría que no se tenga que sacrificar nada, pero creo que sí se tiene que analizar es el papel de Pemex tanto en la matriz energética como en las finanzas públicas. Sí, pues todos tenemos que considerar esto, mi querido César, y es una investigación que tiene que leer todo mundo y sobre todo, viendo justamente hacia el corto plazo, ya no estamos hablando de largo plazo. Los felicito nuevamente, César, a ti, al Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, y como siempre, pues todo en cuentas claras. Muchas gracias, Raimundo. Un saludo. Buenas noches, César. Hasta la próxima. Bueno, pues las evidencias de la urgencia de un nuevo plan de rescate de petróleos mexicanos son evidentes y quizás sea la última oportunidad para ello, tal y como acabamos de escuchar en la voz autorizada de César Augusto Rivera. Vamos a un breve corte y regresamos con más cuentas claras aquí en la Agencia Mexiquense de Noticias.